Viendo la semana pasada, estamos bien llegados, vamos a ubicarnos en el contexto. Estamos en la didáctica del cambio interior y dentro del cambio interior estamos laborando con lo que llamamos administración consciente, y en esta administración consciente empezamos ya a mirar todos los aspectos de primero cómo crear una línea de conexión con las cosas que están a nuestro altargue o que son de nuestra propiedad. Ya hemos hablado al respecto de esto. También hemos avanzado en algo que tiene que ver con lo que es el orden, y hemos resuelto preguntas como de por qué un carro o un vehículo no pueden estar prestándoselo a uno o a otra persona. Eso ya lo hemos hablado, ya lo hemos clarificado. Y la semana pasada estuvimos hablando también de casas y de formas de limpiar las casas y de mantenerlas, que la energía sea de algo positivo con nos. Esperamos hoy empezar a hablar sobre el dinero, sobre cómo administrar o cómo el manejo del flujo de dinero que está a nuestro altargue. Empero, antes de hablar del dinero, vamos a ver si tienen sus mercedes preguntas que quieran dilucidar sus mercedes. Entonces, los oímos. Adelante con las preguntas que pudieran sus mercedes tener. Por el muy cierto, venerable maestro, no hay manitas levantadas, no hay preguntas. Muy bueno. Bueno, entramos entonces a hablar ya en forma sobre el dinero. Decíamos que en realidad, la verdad, si vamos a ser objetivos en la existencia, todo fluye. Nada es nuestro, absolutamente nada. Aún aparentemente lo que supuestamente aparece en nuestra propiedad. En realidad somos administradores. Somos seres administradores que Dios nos ha entregado algo a administrar. Entre esos, pues, uno de los principales recursos o mecanismos es el dinero. Sobre el dinero, hay tanto que se habla, que es malo, que es bueno. Entonces, la primera frase, obviamente, ¿el dinero dónde surgió? Surge de una necesidad para poder hacer intercambio entre las cosas. Al principio, en unos orígenes, existía lo que se llama el trueque o el intercambio de cosas. Pero, por ejemplo, el que va a vender un ganado, vendía un ganado, necesitaba alimentos, verduras, legumbres, pero
el que tenía las legumbres, las verduras, pues no estaba interesado para nada en el ganado. Y así sucesivamente. Entonces se necesitaba un mecanismo de intercambio y en ese mecanismo de intercambio aparece lo que es, por ende, el dinero. El dinero. Hay esferas en las cuales, no existe el dinero, pero son muy evolucionadas porque toda persona que allí vive tiene la conciencia de no gastar sino lo que estrictamente necesita, no gastar sino estrictamente lo que necesita, y si va, y todos tienen la conciencia de ir a hacer una labor en lo que tienen que elaborar. O sea, son esferas de donde las gentes son altísimamente evolucionadas, altamente evolucionadas. Nosotros en esta esfera tenemos que lidiar con un gran enemigo que se llama la codicia. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Codicia. Ah, la codicia. La codicia es el querer cada vez más y más y más y más y de acumular simplemente por acumular. Vemos así los grandes magnates de la tierra. ¿Tiene que llegar de allá? Sí, entonces acumular y acumular y acumular y acumular. Ya casi llega, no. No llega. Entonces, eso viene a perjudicar enormemente el flujo económico. Y en una esfera como esta existe un flagelo también grande, varios flagelos. Un flagelo se llama el desperdicio. Ese desperdicio es absolutamente importante combatirlo. Combatir el desperdicio, porque el desperdicio es una de las causas por las cuales las gentes, como aguantan hambre y aguantan menestencias. Hay tres jueces cósmicos. El uno se llama Tarjar, el otro Matraz y el otro Tajamás, encargados de cobrar el desperdicio. Ese desperdicio, un momentito. Bueno, el desperdicio, buen día, buenas. El desperdicio se da en todos los ámbitos, en alimentos, en ropa, en tiempo, en todas las cosas. Es absolutamente importante declararle la guerra a los poquitos. A los poquitos. Y aprender a una sana planificación de lo que se va a consumir. Voy a explicar lo que es la guerra de los poquitos. Antes, primero, planificar. Alguien en una casa, lo que se va a consumir,
que se coma abundante, eso no es para aguantar hambre tampoco, pero que no se pierdan las cosas, que no se pierdan. Y quien vaya a preparar aliciertos, mirar primero qué está peligrando de perderse. Eso al principio es como difícil, porque la fácil es, bueno, yo agarro esto, esto y esto y cocino y preparo y ya. Y después a botar cosas. Eso creo que a todos en algún momento de la vida nos ha pasado. Pues les cuento que vamos a hacer la gran lucha porque eso no ocurra. Claro. De que la pérdida de aliciertos sea mínima. Sea mínima. Recordemos esos tres jueces: Tarjar, Matraz y Tajamás. Hay que hacer una planificación entonces. No es comprar por comprar, que sobreabunda y después bote a la basura. No. Es más, cuando se sirva el alimento en el plato, primero, de entrada a la olla uno no debe asaltar las ollas. Eso es un robo. Asalto de olla. Meter cucharas a una olla, cucharas con que la gente se lleva a la boca, no. A las ollas hay una cuchara que debe ser neutra, una cucharona o algo así, pero neutro. Y cuando se sirve en un plato, cada uno debe tener su plato, su propio plato, porque cada uno tiene su propia energía. Y ya es preferible, mire, que se le sirva 2 veces a no servir en un plato y después, no, ya no quiero más, y eso va para la basura. La comida que va para la basura el día de mañana tiene que ser, se la cobran. ¿Y cómo se la cobran? Con escasez. Lo que hoy se vota, mañana se anhela. Que lo quieren creer, bien. Si no lo quieren creer, igual sucede. Mis queridos hermanos, una de las causas de la escasez en la humanidad es la torpeza en la administración de las cosas. Una persona puede ser honrada, puede ser honesta, pero si es una mala administradora en estos recursos, la ley le cobra. Bien. Los que tengan árboles frutales, no boten esas frutas. Busquen, no permitan que esas frutas se pierdan. Si no las busquen regalarlas, si no las pueden vender, busquen consumir, pero no eviten al máximo que en esas cosechas se pierda lo menos posible. Ese es un primer paso en lo que es el manejo de la abundancia que a la divinidad a uno le da. Lo mismo ocurre, bueno, pero antes de hablar de otros aspectos, hoy pensaba empezar a hablar del dinero, del flujo del dinero, pero me atraviesa el ser, dice, urgente, primero que todo, hábleles de lo que es el cuidado de la administración de los elementos que estén a nuestro altar. Buscar siempre comprar lo que esté en cosecha.
¿Y por qué? Por varios motivos. Lo que está en cosecha, pues lo encuentra uno con precios más económicos. Y también lo que está en cosecha tiene una característica supremamente especial. La GEA en esos instantes pone en los frutos, ubica en los frutos de la tierra que están en cosecha la máxima energía posible. Uno pudiera comer solo el fruto de la tierra que está en cosecha y no se desnutre. Por ejemplo, hay una cosecha de guayabas o de mangos o de aguacates, lo que nos llamamos presea gratísima. La gente le dice persea, pero no es persea, es presea. Uno pudiera vivir de eso, de solo la cosecha, de lo que está en cosecha. Porque nuestro organismo tiene unas características muy especiales y es que está en condiciones de producir sus propios nutrientes. Ahora explico eso. Así aparentemente no los tenga, pero tiene las bases bioenergéticas para que el cuerpo las produzca. Ya cuando pasa la cosecha, ya no es igual. Ya el elemento pues ya tiene los nutrientes propios de ese elemento, de ese alimento, como cualquier otro alimento. ¿Ven? Se preguntarán sus mercedes por qué motivo, por qué razón, por qué circunstancias pasa este fenómeno. Nuestro cuerpo tiene un elemento llamado el prolagor. Es un órgano bioenergético, el prolagor, que le permite a uno adaptarse a toda circunstancia. De hecho, hay gente que vive solamente del prana, no come nada, vive de la energía solar. Parece como las plantas, la fotosíntesis, ya quedó alimentado. Esto ocurre porque gracias a ese elemento, ese órgadus, que no es tridimensional, llamado el prolagor. El prolagor. Las plantas, alguna vez en la Universidad de Illinois, creo que fue, hicieron un experimento muy interesante. Han descubierto que en todas las hojas de los cítricos, especialmente el del naranjo, se encuentra cobalto. Sembraron unas semillas de ese árbol en una tierra ajena de cobalto, no tenía cobalto esa tierra. Y oh sorpresa, cuando vieron las hojitas, ya el arbusto empezó a crecer y ya empezó a tener hojitas, tenía cobalto. La pregunta es: ¿de dónde se sacó? Si en la Tierra se maneja, son fenómenos bioquímicos, pero esto ya sería alquimia, porque es la producción de un elemento que prácticamente se sacó de la nada. La contesta es la parte bioenergética
de la misma planta logra formar esos alimentos cuando están en un poderoso desarrollo. Tenemos ese prolagor. Y, por ejemplo, cuando se alimenta de la cosecha de la tierra, esa energía, ese biopotencial energético de la tierra, biogeopotencial que en ese momento está transmitiendo la tierra a través de ese elemento de cosecha, el cuerpo lo recibe y está en condiciones de producir todos los nutrientes que el cuerpo necesite. Bueno, esta es una breve explicación dentro de esta administración consciente, el cuidado que debemos tener con todo lo que son los alimentos, con todo lo que son aliciertos. Ahora, si hasta aquí en este momento hay preguntas, los oigo. Adelante. Nahual Taba, mira a ver si hay preguntitas, si no seguimos. No hay preguntas, maestro, así que continúe vuestra merced, al cierto, no hay manitas levantadas. Bueno. Tampoco inquietudes en el chat, así que continúe su merced. Gratitud. Miren. Bueno, recién han levantado una manita. Si gusta, se le da paso a Germán Doncel. Muy buen día, maestra, muy buen día, venerable maestro, buen día a todos los seres. Maestro, una pregunta. Yo tengo árboles frutales en mi casa en Perú. Bueno, yo he oído que la primera cosecha debe darse como diezmo a la JEA. Y también, pues, hay muchas veces que los activienes, los pajaritos, pican las frutas y pues no hay forma de utilizarlas para nos. Pues yo siento que cuando una fruta cae a la al piso, pues muchas veces ya no se puede utilizar. Entonces, de todas formas, la GEA absorbe los nutrientes. En ese caso, ¿habría desperdicio al dejarla pues, perder en el piso, en la misma GEA? Sí, mira, las preguntas que su merced está haciendo son muy interesantes. Vamos a responderlas en orden. Primera pregunta, sí, efectivamente la primera cosecha son las primicias para la GEA. Si eso alicierta la GEA y de por sí la fuerza de las siguientes cosechas va a ser más poderosa, más potente y está bendiciendo la GEA con eso. Se vuelve una GEA rica, muy poderosa, bendecida por Dios, al hacer en ese ritual que su merced está diciendo. Así es. Respecto a las frutas que son picadas por los pajaritos, esos se dejan para ellos, para que sigan laborando para ellos. De pronto habrá frutas cuando ya son cultivos tecnificados o alguna cosa de estas, pues a las frutas hay que ponerles alguna bolsita o algo para que impedir que los pajaritos se las coman. Pero aún si así fuera, siempre hay que dejar algunas para que las aves de los cielos tengan su alicierto. Así como nosotros comemos, ellas también comen. Siempre es importante. Y aquí le doy un secreto, inclusive a los de las ciudades. Mantengan en su casa
alicierto para las aves de los cielos. Un musáceo o alpiste o lo que fuere. Si las aves de los cielos los visitan a sus mercedes, esa les traen a sus mercedes abundancia de todo tipo, sobre todo de bendiciones. Mantengan en sus casas un despensario para los activienes del aire. Eso es un ritual hermoso. Bien, ahí estamos con esto respondiendo la segunda pregunta. Y una tercera pregunta: si se cae a la tierra, los alimentos ya pues, y no son posibles de recogerlo porque ya, pues, ya, si no fue por descuido, sino porque simplemente pasó, porque otra cosa es que haya un descuido total y la cosecha se cayó y se perdió, pues ya es otra cosa, ¿no? Porque una cosa es la primera cosecha, que es deliberadamente se le hace una ofrenda, y otra cosa es cuando es debido al desperdicio, al descuido. De todas formas, sí es cierto, la tierra absorbe la energía, pero aún la misma energía de la tierra, uno debe mirar la intención de ese fruto cuando cayó, porque es que todo es energía, no es solamente la parte química. Una cosa es cuando la intención del propietario de esa cosecha fue entregarle a la madre Gea esa parte nutritiva, nutricional, y otra cosa es cuando simplemente es un perezoso, un descuidado, un mal administrador que perdió esa cosecha. ¿Ven? Esa es la enorme diferencia. La enorme diferencia. Pero de todas formas, sí, la GEA procesa. Esa es mi contesta a vuestra pregunta, y gratísimas, porque es muy importante y muy interesante. Y les recalco de nuevo, busquemos, aún en las ciudades, darles de alicierto a las aves del cielo, ponerles un alicierto. Ellas traen consigo bendiceles a granel, y ellas, al disertarlas a esas aves, hacen sus mercedes un grandísimo bien a la naturaleza, y se hacen sus mercedes un grandísimo bien a su economía y a su vida misma. Esa es mi contesta a sus mercedes. Gratísimas por esa pregunta tan importante. Gratísimas, venerable maestro. Gratitud, maestro, por la contesta. Nos dice Andrea Moreno: tengo 3 pajaritos quitiche y se meten por un huequito por el patio. No les pongo arroz con agua y a veces llegan una que otra abeja. Y le pregunto, bueno, yo desde niña por ejemplo, los duraznos que se comían los pájaros, igual yo me las comía. Entonces, bueno, sí tiene que ver No hay eso. problema, no hay problema. Listo. Ese tipo de actividades no tiene inconveniente. Y acá pues igual el árbol de duraznos cuando da, pues algunos me dejan porque el pájaro se come, digamos, un pedazo y ya no come, se come ese mismo, se come ese otro. Y por ejemplo el granado, a veces se pierden algunos porque como es muy alto, hay algunos que yo no alcanzo a bajarlos. Sí bajo y ofrendo porque pues no me las termino. Pero algunos se caen y pues sí, porque se dañan, se comen los pájaros y cuando ya están muy maduras el árbol pues las suelta y se caen, y esas pues solo las pongo en
En el abono, pues no, nunca van a la basura, pero sí como abono porque ya están demasiado maduras y yo no alcanzo a bajar. Muy bien. Muy bien. Mira, es interesante esto, ¿no? Pues lo ideal es que no comer unos sobraditos de nada, pero un sobradito de pajarito no le hace daño, ¿ya? Y ahora una cosa, allá en México, en una zona del estado de Hidalgo, encontré unos agricultores naturistas, o sea, con agricultura lo más orgánica posible, y les encontré algo muy bonito. Ellos usaban, digamos que pesticidas o cosas así, no usaban pesticidas, sino unos elementos naturales a base de chile y otras cositas para aislar, para echarle a las plantas, pero no le echaban a todas. Dejaban unas plantitas para los insectos. Entonces, y los gusanitos, y entonces esas plantitas, ya todos los antivienes ya hasta se acomodaron y había una convivencia pacífica. Ellos, llegó el momento en que ni se necesitaba que echarle a los otros, porque ellos buscaban los arbolitos que habían y los arbusticos, las plantitas que las habían dejado para ellos. Y esas estaban cundiditas de eso y comían felices. Y había una gran convivencia también. Hay que tener amor aún para esas criaturas de esa manera. Muy bien. Muy bien. Muy Mire, bonita la idea. Acá les cuento que junto hay un árbol grande, grande, y la vecina les pone moldes con bastante alicierto, así que llegan muchas aves, y acá yo les pongo agua, entonces la vecina les da comida y yo les doy agua, y se comen lo que hay en si alcanzan a comer tuna, se come tuna o granada o durazno, cuando hay en el jardín, pero siempre tenemos muchos cantares de pájaros casi todo el día. y esos visitantes traen a vuestra existencia armonía. Las aves nos traen la vibración de estar en las alturas, de elevarnos, de subir las vibraciones de nuestras emociones. En un lugar donde hay aves, la tristeza se disminuye, la depresión también se disminuye. Son vibraciones que nos van conectando con Dios. ¿Ven? Es un negocio, una sola Excel, gana-gana. Nos les ayudamos y esos seres nos ayudan. Muy bien, ¿quién sigue? Maestra Nahualta. Sí, le voy a leer otra pregunta y luego pasamos a una manita levantada. Nos dice Eduardo Rodríguez. Saludos desde Panamá. Tengo una pregunta. A veces uno intenta ahorrar dinero, pero se hace muy difícil. Como dice el venerable maestro Kelim, que uno debe ahorrar algo. ¿Cómo hago para eso? Bueno, tan pronto empecemos a hablar de dinero, hablamos de eso, pero desde ya le digo algo. Desde ya. Saque además de pagar los diezmos a Dios y todo esto, saque el 10% y páguese su merced. Llueve, truene y relampaguea, así pareciera que no alcanza. Búsquese otros mecanismos de ingreso para cubrir lo que sea, pero el 10% sí o sí sáquelo para su merced. Ese 10% es un capital semilla.
Ese no es para que pasear, para otras cosas, no. Ese 10% es, ya hablaremos de esa administración, ese 10% es para una cosa en especial, producir más dinero. Digamos que es un esclavo dorado para producir más dinero más adelante. ¿Ya? Esa es mi contesta por ahora. Después estaremos hablando más al respecto. Maestro, ¿Sí? ¿qué hacemos sin comer nada? Bueno, entonces, ese 10% se acumula y no solo sale, no es que lo necesité para llevar a la novia a cine o que el hijo mío le viene el cumpleaños, entonces voy a hacer una fiesta tota y se fue ese 10%. No. Ese 10% es exclusivo para producir más dinero. Es intocable. ¿Ya? Ese es el punto. Bueno. Queda listo por ese lado. Esa es la contesta por ahora. Después hablaremos mucho más al respecto. Excelente. Bien. Gratitud, maestro. Ahora tiene la manita levantada Miriam Díaz Díaz. Adelante, su merced. Muy buen día, maestro, y todos los presentes. Miriam, Misimbre Namuan. Maestro, quiero contarles una anécdota muy linda que tengo con las aves. Vivo en la ciudad de Cali y es una zona que de alguna manera es un poquito más campestre que el resto, es un condominio, pero hay mucha vegetación y el Valle del Cauca se caracteriza por la variedad de aves y de lindos, hermosos colores. Entonces, mi nietecito estaba un poco rebelde con las planticas, con los adivienes y demás, y tenía la costumbre cuando vivía en Facatativá de poderles tener una casita, tenía muchas flores, entonces los colibríes llegaban y demás, y eso lo hice aquí en casa. Y el niño me ayuda a colocarle el alpiste todos los días a las aves o el agüita. Y hay algo muy lindo y es que los canarios al comienzo eran tímidos, pero ya me piden tanto su comida y ellos saben que uno no les va a hacer nada, sino que se acercan y son tan pequeñitos y así uno lo ven tan gigante y ellos cuando no les he servido se me acercan a pedirme su alpiste. Y hubo un colibrí hermosísimo, no sé si sea el mismo colibrí, pero algún día se me pasó cambiarle el agüita y el agua hay que cambiarla todos los días. Les pongo un toquecito de miel de abejas y se me pasó. Yo creo que estaba agria el agua y el colibrí la probó, iba a volar hacia afuera y se me ha parado al frente y volaba y me reclamaba. Sentí el reclamo. Esa agua sabe mal. Después yo dije, ay, perdóname, no la había cambiado y la he cambiado ahora sí con más frecuencia, más consciente y alguna vez vino ya y estaba sentada sustentando en el comedor que me da vista al patio y él tomó su agüita, se fue y se devolvió y se paró frente al lado mío y sentí la gratitud del colibrí. Ellos hablan, son muy amables, son hermosos y ellos tienen el don de la gratitud. Eso era, maestro. Bueno, vuestro foro está cerrado, maestro. La maestra Mahaway. Voy a contarles una anécdota que viví yo lo presencié. En el Sacro Acuarios, pues ella tiene una cabaña ahí por el Carreteable. Y ella
parece, todos los días les da de comer a las ardillitas. Les da cosas. Y un día vi que bajó la ardillita por un árbol y hace la ardillita esto. Pone las manitas así, saluda y después, y lo más de linda. Primero cruzó las manos, hizo así y luego, muy hermoso. ¿Ves? Y claro, se le dio una fruta, se le entregó para que comiera el agrivién. Bueno, continuemos. Entonces ahí con esto yo refuerzo lo de que ellos saben y son agradecidos y establecer una conexión con ellos es algo muy bonito, muy lindo con estos actividades. Cuidarlos. No podemos ser egoístas. Mire, en la medida que el alma evoluciona, uno es más consciente alrededor. Nos decía el maestro Kellyon, yo siento, y sus mercedes deben llegar a eso, a sentir lo que una plantita siente. Y a mí me pasó, en la casa había las plantas de sábila, veía yo muy acumuladas esas planticas de sábila de allá, pachurraditas ya. Sentía que me decían, auxilio, ayúdenos. Y compré una cantidad de planteras para pasarlas y que ya tuvieran, pudieran respirar y pues, ser libres de acuerdo a ese momento. ¿Ven? A ese nivel de conciencia tenemos que llegar. Eso es el desarrollo del amor consciente, porque ya comenzamos a aprender a sentir tanto los activienes como esas plantas, y eso es parte de la administración que nos ha correspondido. Las plantitas que nos ponen a nuestro alrededor, los activienes, todo eso, y tenemos que ser amorosos y afectivos con ellos. Muy bien. ¿Quién sigue con la manita levantada? Adelante. Claro que sí, maestra. Adelante, venerable maestra Taibitea. Muy bien, maestro. En mi caso, es un pajarito que hace como 3 heliocrones, viene acá y nos avisa cualquier noticia o citicia buena. Ellos están presentes y ya hoy después vienen 2 del mismo, ¿verdad? Son 2 pajaritos iguales. Y cada vez que tenemos una buena noticia nos damos cuenta porque ellos tienen una corona en la cabeza bastante grande y cuando es de alegría ellos esparcen esa corona y cuando es de tristeza cantan distinto y no levantan la corona y nos avisan siempre, siempre, siempre y dicen el simbre, ¡sah, kewi! Sahkewi, clarito, clarito, dicen el simbre de Sahkewi. Lo saludan. Lo saludan y ¿cómo se llama? Hace como 2 días, yo no lo había visto, que ya estaban en la ventana, y cuando yo venía de espaldas me silbaron como que era alguien, y dije, ¿y quién me está silbando? Y era el pajarito que silbaba como una persona. Y un día traía una piedra y me la dejó puesta en el vidrio. Vengo yo y digo, voy a ver qué es lo que dejó, porque ellos no comen cualquier fruta. Yo les he puesto arroz, ajonjolí, pero no se lo comen. Ellos solo comen semillitas de los árboles. Entonces, esos pajaritos ya nos damos cuenta qué es lo que va a pasar cuando ellos vienen. Y vienen casi que todos los días. Es raro que ellos no vengan, pero siempre están celebrando, siempre están avisando algo. Eso pues nos da la pauta cuando nos va a pasar algo bueno o malo.
Ese es mi testicierto, maestro. Excelente. Mire, las aves y todos, la naturaleza nos muestra mensajes que si aprendemos a entrar en coordinación con ellos, podemos avisarnos, nos puede avisar de muchas cosas. Les quiero contar dos hechos. El primero pasó con el maestro Samael Aumbeor en la Ciudad de México. Él cuenta que él estaban embarcándose unas personas en una flota intermunicipal. Y había un perrito que, un fracaso, les decía, un fracaso, les decía ladrando. Él entendió al perro. Pero los que estaban subiendo le dieron una patada al perro para quitarlo de ahí. El perro les estaba advirtiendo. Y efectivamente, al salir de la ciudad, 5 kilómetros más afuera ya, ese bus se volteó y hubo varios muertos. Y el perro les está advirtiendo. Esta es una de las cosas. La otra que quiero contarles ocurrió en el año 1996. El maestro Keliun, allá en el Sacro Aquarius, tenía una bodeguita que le llamábamos la bodega de palo. Ahí había unas maderas y había un mundo de cosas, pero había un sitio que había cucarachas. Y él les ponía alimentico, aliciertico a las cucarachas. Y las cucarachas salían y comían. Les ponía. Y ellas iban y comían. Una noche, eran como las 6, 7 de la noche. El maestro fue a la montaña, allá a la zona esta, cuando encontró un ejército de cucarachas. Todas las de la bodega de palo se habían salido, se habían ido. Y entonces uno se pregunta, estando en la bodeguita calienticas, con buena comida, ¿por qué se fueron a ese frío tan espantoso que estaba haciendo? ¿Por qué salieron? Esa misma pregunta se hizo el maestro Kelly. ¿Qué pasó? Comenzó a revisarlas y encontró que las cucarachas huyeron por miedo a algo. Los enemigos estaban pensando en un momento de descuido que el maestro estuviera ahí. Esa misma noche, como él a veces laboraba hasta las 10 y ya la gente casi toda se iba a reposar, cerrar la puerta con llave y meterle candela y quemarlo ahí, quemar esa bodega y quemarlo. Y las cucarachas sintieron esos pensamientos terribles y salieron. El maestro leyó esos registros y obviamente tomó las precauciones que eran debidas. Por eso lo que sus mercedes dicen del mensaje y en los reclamos, así es. Así es. Esos activienes son muy lindos. Lo que sí es que nunca los humanicen. Ellos en su lugar, nosotros en el nuestro. Bien. Pero quiéranlos, ámenlos. Es parte de la sabia administración de lo que nos ubican a nuestro alcance. Muy bien. Bueno. ¿Hay alguna otra manita? Gratitud, maestro, todo eso es verdad. Ya sea un gatito, un animalito, como un perrito, los pájaros, todos nos avisan. Las aves bien especiales porque nos avisan si al otro día, digamos, hace mucho calor y el otro día va a amanecer nublado, va a llover, solo que a veces
hemos dejado de oírles. Hay quien tiene la fortuna de entender lo que dice y hay quienes no les entendemos, pero sabemos que nos están avisando. Digamos, cuando es inusual que sea 11 de la noche y dan un canto, eso tiene un significado, nos están alertando de algo. Si nos viene una noticia desagradable o si viene un conflicto, cambia mucho el canto, como lo dicen, cuando, por ejemplo, están avisando que pronto lloverá o que si llegará una visita, vienen y nos avisan y al poco rato está la visita, siempre nos están avisando, y igual los gatitos y todos siempre nos dan el aviso, solo hay que estar atentos. Y bueno, ojalá algún día les entendamos todos, pero de todas formas va uno comprendiendo las formas y siempre nos están dando aviso. Ahora que decía la maestra del colibrí, hace no mucho, como debajo del árbol frecuente ponen el nidito los colibríes, había en tiempo de agüita, logré ponerle así una hoja de platanal para que no les cayera mucha agua en el nidito. Y la pajarita, como dando gratitud, siempre venía, aleteaba en la ventana y luego se iba al nido. Siempre que venía a darle de comer a sus bebés, entonces venía, aleteaba muchas veces. O sea, sabía que yo estaba adentro, sabía que no puede entrar, solo en la puertita aleteaba varias veces y se regresaba al nidito. Muy bonito tenerlos y Son sí. detalles. Ajá. Mire que nos recordemos una cosa. No solo se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que pudiéndose hacer, no se hace. Todos esos, cuando Dios, de eso es parte del desiderato nuestro. Al disertar las aves de los cielos, al disertar las criaturitas de la tierra, de las aguas, eso es parte de la administración consciente. Vuestras mercedes, den con alegría estos activienes y Dios les compensará o nos compensará con gran abundancia. Gratísima, mi querida Nahualta, por esas experiencias y a todos los que están comentando estas cosas tan bonitas. Muy bien. Hasta nos avisan cuando van a temblar, nada más que a veces no les entendemos, pero ya después dice, con razón aulló el perro a tal hora o el gato maulló a tal hora o alguna cosa. Entonces sí, todos nos están avisando. Sí, tenemos manitas levantadas, varias, así que empecemos con Andrea Moreno. Adelante, su merced. Un excelente día, venerable maestro Edon Dagón y todos los seres de la sala. Maestro, una preguntita. Lo que pasa es que, bueno, mi hermano tiene una finca cerquita que es en clima calientico, pero allá abundan las cucarachas y las hormigas. O sea, la otra vez yo le ayudé a sembrar, pero digamos, uno iba a mirar las hojas de la mazorca y eso estaba desde la raíz hasta arriba con hormigas. Y las cucarachas pues abundan bastante. Un día que no se diera cuenta mi hermano, yo saqué una cucaracha porque mi hermano las mata, se levanta aquí a matarlas y les pone veneno. Yo la saqué como en una hojita y la boté como para el otro lado. Y mi hermana se dio cuenta y eso se burlaron, que es que yo ni siquiera mataba a los animales, sino que es que me dijo, y que es que antes salvando esos animales tan horribles y no sé qué, entonces yo quedé, pues yo no les dije nada. Pero pues no sé cómo hacer, maestro, su merced me dijera cómo hiciera para que se alejaran de ahí, porque hay bastante cucaracha y hormigas. Gratísimas, maestro. Sí. Para las cucarachas hay un preparado que se hace con el laurel, principalmente laurel
y vinagre de manzana. Eso las aleja. Las aleja, y aleja, se ponen, se ubican en los diferentes lugares. Ahora bien, aquí nos estamos entrando en otro tema que también es importante, que es la palabra no matar. Si bien es cierto que existe el no matar y no tiene parágrafos ningunos, yo les hago una preguntita. Cuando un zancudo le intenta a uno matar, picar, ¿tiene que dejarse uno? O si un bandido, por ejemplo, intenta a uno matarlo, ¿tiene que dejarse uno? La contesta es no, porque es la vida de uno o la de ese otro ser, esta otra persona, o la del otro animal. Cuando la vida o la integridad física de la persona está en riesgo, ahí es o el uno o el otro. En el caso de los zancudos, lo que llaman mosquitos o zancudos, y ahora especialmente ahora unos que han fabricado, los que producen la chikungunya, que esos son fabricados en laboratorio, indudablemente todos estos hay que acabarlos, porque si no los acaban con uno. En el caso de las cucarachas, si se pueden controlar las cucarachas, pues hay que evitar matarlas. Pero si ya se vuelve una plaga, pues toca laborar contra ellas, porque se volvieron una plaga. Ya es o ellas o nosotros, o ellas o nosotros. ¿Ven? En el caso de las hormigas, de forma igual. Si la hormiguita puede uno convivir con la hormiga, está bien. Para el caso de las plantas, se puede echarle, hacer un preparado a base de chile, o sea, ají, como lo conocen, lo más picante posible, con pimienta negra y pimienta roja, principalmente. De pronto, más adelantito les haremos llegar qué hacer para esto e impregnar las plantas donde las hormigas irían a comer, y esto hace que no lleguen allí. Si de pronto ya se vuelven una plaga, como son las hormigas arrieras, les recomendamos, hay algo que se llama el Mirex. Mirex, apúntenlo. Eso yo lo aprendí con el maestro Kelly en 1991. Las hormiguitas, o sea, uno convive con ellas, no es hacer la mayor convivencia posible. Solo que si ya se vuelven una plaga, pues uno tampoco. Eso es como los humanos, ¿no? Uno puede convivir con los vecinos en armonía, pero si los vecinos ya lo quieren invadir a uno, pues uno no debe dejarse. Entonces, en este caso, esto es una experiencia, entre otras cosas, para la vida. Este es un producto que venden en donde venden cosas agrícolas, y eso es como un tabaquito que huele a hoja, como un tabaquito chiquito así, pero que huele a hoja, huele a naturaleza. Y las hormigas arrieras iban, dejaban el pedacito de hoja y agarraban el tabaquito ese porque les olía muy rico, y lo llevaban a su hongo, y pues cuando se daban cuenta el hongo estaba envenenado, y así las acabábamos, las acabaron.
Eso yo lo pude ver. Entonces vuelvo y digo, Me tomé todo, en la medida en la cual todo. bien, entonces vuelvo y digo, si una arañita, si las hormiguitas son inofensivas, hombre, busquemos canalizarlas y de ponerles alicierto en alguna parte donde ellas coman y desviarles así como estábamos explicando ahorita con ese preparado que les acabé de decir. Hay otros tal vez mejores, existen. Empero, si ya se vuelven una plaga las cosas, es la supervivencia de uno o la de ellas. Ya es otro orden. Esa es mi contesta a su pregunta, mi querida hermana. Bien. Gratísimas, maestro. Dios me lo bendiga. Bueno. ¿Quién sigue, Nahualtaba? Gratitud por esa claridad, porque pues sí, hay animalitos que se causan muchos perjuicios, como son ratas, ratones, y cuando es hormiga y son demasiadas, sí se convierte en un problemita. Gratitud, maestro. Adelante, venerable maestra Laudeimar. Buen día, buen dinero, buena salud. ¿Soy bien oída? Venerable, Claro que sí. Por acá, cuando no se le oiga, le ya me estamos aclara, escuchando. me aclara el laurel con qué es que es para las cucarachas. ¿Laurel con qué? ¿Sí oída? Sí, sí, sí. Merced Puede dijo ser laurel. el laurel puede ser laurel con vinagre de manzana. Listo, maestro. Gratísimas. Maestro, yo tengo unas experiencias con los adivienes, una muy linda y otra que yo provoqué muy mala. La muy linda fue una prueba que yo estaba pasando. Yo estaba laborando, mi hija estaba de monje y mi hijo estaba pasando por una etapa difícil. Le gustaba mucho el juego ese de las maquinitas. Y él era buen alumno y todo eso, tan buen alumno que yo no sabía que él se ganaba algo de dinero haciéndole las tareas a los niños, pero él no iba a clases. Se quedaba en cualquier maquinita jugando por allí y yo llegaba y encontraba la comida intacta. Entonces, un día que yo estaba allí, lo empecé a buscar y lo empecé a perseguir, a corretear. Lo correteaba, lo perseguía, él corría, él, como es lógico, más joven que yo, y pues se escondía. Llegó la noche, no, pues él se metió en algún escondite, no pude sacarlo de allí, no, se me perdió. Y cómo es, bueno, pues total es que él después de eso, entonces él se fue para donde porque en una de esas que yo lo estaba correteando, le alcancé el brazo y como yo tenía las uñas un poquitín largas, alcanzó a marcársele en el brazo. Total es que él se fue para donde el papá, toda la noche pasó escondido. ¿Dónde? No sé, le voy a preguntar ahora que está ahí viejo ya. Yo fui al SAI y todo eso. Se fue donde el papá y le dijo que yo lo estaba maltratando, que esto, que lo otro, que violencia, tales y pascuales. Y entonces, pues,
Yo en la labor me ponía muy triste y bueno, total es que llegaba la noche o el día lunar y yo no podía reposar. Tenía el tercer día yo sin poder reposar y lloraba. Entonces llegó un pájaro. Yo le dije al maestro así mental Inti, maestro Kelium, mire la hora que es y todavía no he podido reposar. Son las 2 de la mañana o la 1, no me acuerdo qué horas eran. Y yo acostada. Y cuando eso, en mi ventana había un palo o un árbol o un arbusto de musáceo. Allí llegaba todos los días un colibrí, un chupaflor, a bañarse. Todos los días se bañaba. Yo me encantaba cuando podía verlo, porque a veces no lo podía ver. Varios en la casa nos habíamos dado cuenta de eso. Ese día que yo no podía reposar y que llevaba varias noches sin reposar, y tenía que ir a laborar, y dije así, vea maestro, no me acuerdo ni cómo dije, pero sí le pedí a Dios, le dije porque no podía controlar mi mente y mi tristeza, que me ayudara porque yo tenía que ir a laborar. Maestro, y su merced, maestro, a esa hora de noche, oscuro, oscuro, yo no sé qué horas eran, si era la 1, las 2, 2:30, no sé qué horas eran. Se oye un canto tan armonioso y tan lindo, tan lindo, tan lindo, que yo me reposé de inmediato. De inmediato. Cuando yo me desperté después, que me di cuenta, esa fue una prueba grande de que Dios existe. No sé qué pájaro fue. Claro que cuando comenzó a cantar, yo me senté para ver ahí en el musacio. Miraba para un lado, miraba para el otro. Y después dije, me voy a acostar. Es un pájaro. Está cantando ahora en la madrugada. ¿Qué milagro es ese? Y no sabía que me lo habían enviado a mí. Me acosté oyendo el pájaro y fue cuando me reposé de forma inmediata. Y otro día, bueno, Bueno, ahora, dejemos solo una historiecita para que todos pasen, ¿sí? bueno, maestro, sí. Sí. Listo. Bueno, hay una cosa importante que sus mercedes deben saber. Si bien es cierto que en las plantas, no todos los que tenemos estado humano, somos ahora humanos. Tuvimos cuerpo físico de piedras en el reino vegetal y en el reino animal o activiano. Antes, 4 vidas, por llamarla así, en el reino mineral, 6 en el reino, 9 en el reino vegetal y 6 en el reino animal, antes de ser humanos. Pero es importante que sus mercedes sepan que son muchos los ángeles virtuosos especialmente, que toman cuerpo físico en el reino vegetal y en algunas clases de activienes, en los evolutivos, ¿no? No en los involutivos, sino en los evolutivos, toman cuerpo físico para crear una atmósfera, unos mecanismos energéticos vibracionales para ayudar a todo el proceso existente en esta esfera. Si no fuera así, esto sería un infierno. Entonces, muchos de los activienes
y de las plantas, la inmensa mayoría, son ángeles que han tomado cuerpo físico aquí Maestro, para traer una energía superior a la esfera. maestro, ¿Ven? se tiene luego. Adelante, entonces, ¿quién sigue? Licencia, maestro, o sea que su merced cree que fue el musacio. ¿Puedo ir? Si de alguna forma, ¿Sí voy o no los voy? cielos le están No. trayendo a vuestra vida una contesta a las preguntas suyas. ¿Ven? Muy bien. Maestro, yo quería hacer una pregunta, que es que yo no entiendo cuando las abejas llegan. Sí, pero entonces voy uno por uno. Ahorita, luego, Maestro, con el vamos a atender a otro aislamiento. para... Maestro, es con el agua, que yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer cuando llega. Yo sé que meneste algo, yo digo, ¿será que se va a morir? Y yo pues abro la pluma o lo que dicen llave y echo el agua en el piso, llegan algunos grillitos, alguno a tomar agua, antes era una gata. Bueno, total es que las abejas llegan y yo digo, si le echo dulce al agua, se llena de hormiga. Entonces llega a la cocina y yo no sé qué hacer. Le pongo el agua, no es el agua. Y pues no sé qué hacer, maestro. Cuando a veces llegan y la veo como que me da vuelta, no sé si está desesperada por hambre, por sed. No sé cómo asistirla, maestro. Yo me confundo, yo no sé qué hacer. Gratísimas. Mire, para las otras que viene, como usted mismo dijo, ponga agüita, inclusive ponga la agüita con dulce, de las dos aguas, para esos activienes. Y para las abejitas, ¿qué es lo que principalmente buscan? Néctar de las flores, néctar. Mantenga florecitas por ahí cerca de donde usted está, mantenga florecitas, ¿sí? Mantenga eso, una planta de florecitas y deje que ya la naturaleza, haga de cuenta que ellas están buscando un hábitat que encuentran en la naturaleza y que de pronto ahí están perdiditas, ponga eso y eso hará que ya ellas encuentren un hábitat a las cuales ellas están acostumbradas. Esa es la contesta, mi querida Laudeimar. Gratísimas, maestro. Bien, Bueno, maestro. Y es sigue Nahuatl? importante que si van a poner agua y hay abejas, sea muy poquita o ponerle piedritas porque si no las abejas se ahogan. Si se les pone mucha agua, suelen ahogarse las abejitas. Ahí hay que tener en Así cuenta es, todo así eso. es, así es. Bueno, nos dice, ay, sí hay que poner muchas flores, más en las ciudades que casi no hay flores, entonces las abejitas sufren mucho, porque sí, aún en ciudades hay abejas, pero sufren un poquito más, bueno, en las ciudades porque no hay muchas y en el campo porque las fumigan, entonces nuestras abejitas están sufriendo por ese asunto. Bueno, nos dice Andrea Erdoiza, do mi ser a través de los sueños, los gatitos que realmente no son de mi agrado me advierten sobre el día que voy a tener, cuando debo ser más cautelosa. Lo pude comprender desde muy joven. Continúa, Nahuatl, por favor. Entonces ahora pasamos, bueno, agradeciendo todos los portes y comentarios.
Un saludo a nuestra querida Andrea hasta el Ecuador. Tiene la manita levantada Bertilda Cardoso. Adelante, su merced. Buen día para todos. Es una pregunta para el maestro. Cuando fui al Sacro Aquarius, nos dieron un intercesor elemental. El mío es intercesor elemental Dueti. Era una plantica de clima frío, de una florecita amarilla, pero no pude retener algún retoño o semilla, porque como acá es un clima más bien cálido, se secó. Entonces la pregunta es, si ella no la pude tener ni tengo nada de ella, siempre el intercesor está vigente y puede uno pedir o como maestro. Sí. Primero hay que explicar qué es intercesor elemental o elemental. De hecho, todos nosotros tenemos un intercesor elemental. Toda criatura tiene allá adentro un intercesor elemental, parte de nuestro real ser. Entonces, esa plantita a su vez ya es otra forma de intercesor elemental de la misma naturaleza. Y así no tenga cuerpo físico, esa criatura existe. Es lo que hablamos de los ángeles, que hace un ratito estaba mi ser hablando. El intercesor elemental es como la especie de el que intercede ante una petición. Todos los que elaboramos con la naturaleza para hacer alguna peticel, alguna labor, puede hacerlo uno cuando lo hace con el intercesor elemental, pues el poder es mucho más grande, mucho más poderoso. Todo es muy poderoso. Entonces, a ver cómo le explico cuál es la labor del intercesor elemental. Imagínese que su merced lleguen a un país y no sepan hablar la lengua de ese país. Entonces hay un traductor que interpreta y que se hace sentir a través de ese traductor. Ese es el mismo intercesor elemental. Su mercedes, por ejemplo, quieren laborar con las propiedades de una planta para las propiedades curativas o lo que fuere. Por ejemplo, laborar con el poder del cardamomo para potencializar el poder de la abundancia. Si lo hacen a través del intercesor elemental, de pedirle que el intercesor se conecte con el elemental de ese cardamomo para hacer esa labor, pues es mucho más poderosa la labor que se hace. Entonces, la contesta, mi querida Dragona, es sí, es vigente y sigue vigente. Además de su intercesor elemental propio que cada uno tiene, es un ángel que está aquí vigente para ayudarle. Bien, ese es mi contexto. ¿Listo? ¿Cómo fue oída, por favor? Bien, sí, maestro, gratísima, comprendí bien. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, mi querida Nahualtaba? Nos dice Marcela Roldán. Maestro, buen día, buena salud. Le estoy oyendo desde Buenos Aires, Argentina. La maestra Sadaidi. Buenos saludos a su merced. Lo oigo desde mi labor. Gratísimas por acompañarnos en este sacramento. Muy bien. Y bueno, adelante, maestro, por anunciar Saludos.
Ya, claro que sí. Un saludo a todos sus mercedes. Entonces, hoy estamos hablando principalmente en esta administración consciente, estamos hablando de lo que es el desperdicio y el cuidado de los actibienes que hay a nuestro alrededor. Aún las hormiguitas, las aves, todo lo que hay a nuestro alrededor. El desarrollar el amor hacia la naturaleza trae sobre nos altas bendiciones. Decía el Mahatma Gandhi, la evolución de un pueblo se mide por la calidad de cómo trate ese pueblo a los animalitos, a los animales a su alrededor. Y así es. Nos le decimos actividades. Bueno, ¿hay alguien más, Nahualtaba, o entro a hablar del dinero ya? Pues la maestra Laudeimar ha levantado la manita de nuevo. Maestro, una vez sin querer maté un pajarito porque yo le puse un pegante a los ratones y cayó una tortolita o una María mulata bebecita. Mi yerno lo desprendió, yo la traje acá, pero ella se murió. Cuando se murió, pues yo la quemé y la metí le hice su ritual y la metí y le pedí perdón y la metí en una cáscara de coco. La tengo ahí todavía. Entiérrela. Y entonces yo dije que la iba a llevar al mar y nunca me acuerdo de llevarla al mar. Pues acuérdese. Acuérdese. Y las tortolitas, yo no sabía que ellas hacían, porque yo le tengo miedo que hay un pájaro que avisa la muerte y lo paso oyendo mucho. Siempre que lo oigo se muere alguien. Entonces ya yo no quisiera oírlo más. No quiero oírlo. Entonces yo pensé, entonces me dijo un día mi mamá, y le dijo, oye mami, ¿cómo hace ese pájaro? Que por aquí también está. Me dijo, eso no es ningún pájaro. Esa es la tortolita, las palomitas chiquiticas que ellas hacen así. Entonces, en estos días, una palomita se paró, yo miré y ella empezó a empujar su pecho y vi que era verdad que hacía ¡bum! ¡Bum! Pero el pájaro que anuncia la muerte canta más duro, más alto, licencia, y con más fortaleza, pero se parece mucho al que hace la tórtola. ¿Cómo hago para retirar esos pájaros de aquí? Y qué bujío le dicen por aquí. Ese bujío me parece como un búho. El nombre parece como de búho. ¿Y para qué quiere retirarlos? Maestro, porque me mortifica oírlos, ¿Y por qué la mortifican? que me da miedo de que vaya a A los ser fantasmas hay que mirarlos de frente y a los ojos. No, es que no los veo, no los Aprendan. veo. Es que no los puedo Oiga, ver. oiga lo que estoy diciendo, oiga lo que estoy diciendo, oiga lo que estoy diciendo. A los Sí, maestro. fantasmas hay que mirarlos de frente y a los ojos. Pero ¿y dónde? Los Si es que no miedos. los veo. Oiga lo que estoy diciendo. Vuelvo y digo por quinta vez, oiga lo que estoy diciendo. Bueno, A los fantasmas hay que mirarlos de frente y a los ojos. Si usted tiene un fantasma, todos los miedos, hay que mirarlos a los ojos. O sea, enfrentarlos. Eso lo vamos a ver en la clase del viernes del diplomado, cómo enfrentar miedos. Ahí hablamos de eso. No es sacándole la nalguita a los miedos como se resuelven las situaciones. ¿Ven?
Listo, maestro. Gratísimas, maestro. ¿Ves? Bueno, maestro. Bien. Gratísimas. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Le leo, nos dice, ay, a ver, licencia que se movió por acá esto. Ya le leo. Nos dice Marcela Roldán, maestra Sadaidí. Y la consulta sería, ¿cómo ahorrar para nos después de dar el diezmo a Dios? ¿Cómo hacer para no tocar lo que sería el ahorro para nos? Bueno, eso es esa, cuando empecemos a hablar de dinero y de todas esas cosas, hablaré. Esa pregunta háganmela. Ya en esta clase no fue. De pronto, cuando empecemos en forma a hablar sobre el dinero, ténganme esa preguntita. Ténganme esa preguntita. ¿Bien? Y bueno, también le leo acá que nos dice, yo quiero oír al venerable maestredón. Él tiene algo importante para decir. Bueno, lo que nos está diciendo es que los portes que se den, pues se den más concretos, porque luego a veces se va mucho tiempo, entonces en algún temita. Mi querida maestra Laudimar, nos dice por acá el venerable Saitose. Los búhos también son protectores de los seres en los bosques. Ver un búho avisa de bueno o advierte de algo malo a las personas. Los búhos son magos. Vaya que sí. Adelante. Los secretos de los búhos. Algún día hablaremos de activienes. Activienes así, las cualidades, las características. Hoy estamos hablando del cuidado con ellos. El búho es un activien de grandes secretos, de gran sabiduría. Mire que el búho es el activien que pone un cuidado, pone un cuidado, pone un cuidado. Es la representación del ser que aprende a oír, que sabe oír. El búho. Hay algunas runas del búho, sobre todo para aquellos que son sordos, ¿no? Que no oyen, solamente se oyen ellos mismos. Esos diálogos de sordo. Entonces, bueno, pero eso ya es otro tema. Esos son temas que trataremos también cuando llegue el momento de hablar de eso, de los secretos de los antivienes. Bueno. Bueno, ¿quién más? ¿Qué más? ¿O empezamos el tema del dinero? ¿O hay algo más? ¿Hay Adelante. algo más? Y sí vamos a esperar lo del búho, y no solo lo del búho, sino de todos esos misterios de los activienes que son bastantes. El búho, el correcaminos, el águila, bueno, todos esos activienes y una gran especialidad con las aves. Nos dice Ludis Quintero Gutiérrez, maestro. Buen día. ¿Cómo hablarle a un elesertal de una planta cuando se le aparece a una persona? Gratísimo. Pero aclárame aclárame que eso no está claro. Aclárame ese hecho. A ver, adelante, Ludis, abra su fono, por favor, para que le explique al maestro. Yo entiendo como que logra ver al elesertal y quiere saber cómo dirigirse a él. Adelante, por favor, ¿nos explicas?
Bueno, parece que tiene alguna exigencia, entonces, bueno, por acá están solicitando también que ya se empiece con el tema, pero tiene la manita levantada Evelyn, así que adelante con su pregunta o soporte de forma concreta, por favor. Buen día, buen dinero, excelente salud, venerable maestro y a los seres de la sala. ¿Cuál sería la recomendación que podría dar su merced para una niña de 12 locrones que quiere estar al cuidado de un gatito? Y si esa sería, considerando que sí tiene el espacio y las condiciones físicas suficientes para el estar bien, el bienestar bien. Gratísimas. Espere, quiere hablemos como correctamente. Tú me dices, una niña de 12 de leucrones que quiere estar al cuidado de un gatito o quiere cuidar un gatito. Aclárame eso, por favor. Sí, maestro, exactamente. Bien, entonces no es al cuidado de un gatico, sino quiere cuidar un gatito, ¿cierto? Sí. El gatito está sin un hogar para vivir. Entonces, ella me pidió, es mi hija, es uno de mis hijos, y me pidió si pudiese ella estar al cuidado del gatito, y ya que también se puede brindar buenas condiciones a él, pero yo no sé cuál sería la recomendación de su La merced. recomendación, de todas formas, los gaticos son vectores de algunas enfermedades. Entonces, si lo quiere tener, ténganlo, pero eviten humanizarlo, eviten estar acariciándolos o durmiendo con el gato. O sea, no los humanicen. No compartan la comida de ustedes con el gato, sino a él, que tenga su comida, que tenga su lugar, que tenga la arena donde hace sus necesidades, que tenga las cosas, pero allá. Pero no se mezclen las dos cosas. No revolverse la energía de la persona con la energía del animal. Eso no es de Dios, no es bueno. ¿Ya? No es bueno. O sea que cuídelo, de acuerdo, cuídelo si quieren. Cuídelo, pero ojo con eso, con lo que le estoy diciendo. Bien. Son costumbres que hoy por hoy son tema, la humanización de los animales no es de Dios, es una revoltura energética que puede producir graves consecuencias. Y desde ya le digo, el gato produce toxoplasmosis, es un vector de la potencialmente transmisor de la toxoplasmosis, para que su mercedes estén enteraditos. Esa es mi contesta por ahora. ¿Ya? Gratísimas, maestro. Bien. Listo, maestro. Bueno, pues el otro será uno puede abrir el fono, yo creo, tampoco nos ha escrito. Nos dice el venerable Saitose, venerable maestro Albasto, enséñenos a cómo dialogar con los búhos. Gratísima. Bueno, eso no es tema de hoy. Y con hablaremos, a su momento hablaremos de eso. A su momento hablaremos de eso. Pero sí vamos a estar a la expectativa porque qué tema tan bueno también. Pues adelante, maestro, con el tema de hoy. Nos quedan 17 minutos. Sí, bueno, es que sí, ese tema de hablar con los activienes
la técnica del doctor Dolittle, hay una película por ahí, el doctor Dolittle, el que habla con los activienes, y eso no es tan lejano de la realidad. Ese es algo muy bonito. Se necesita para eso también uno desarrollar amor por ellos. Todo eso, lo que estamos hablando hoy, de darles alicientos, de darles cositas, es una estrategia para poder conectarse. Para poder hablar con los activienes tiene que crearse primero un vínculo, una especie de una conexión, pero no humanizándolos. Ojo y oído, no humanizándolos, sino una conexión de armonía. Y digamos que ese es el primer paso, mi querido Saitos, en el primer paso. El segundo paso es ya cuando uno aprende a ponerse en el lugar de ese activien, al activien. Y va uno sintiendo uno eso. Yo recuerdo una vez que salimos, hay un gato que teníamos en la casa y salimos a vacaciones por allá y dejamos la semana del gatico, pues había una señora que iba y le echaba comidita al gato, pero el gatico entonces permanecía solo y cuando llegamos nos pegó una vaciada, duró como unos 10 minutos, yo me metí en el gato y yo sentí que el gato estaba supremamente bravo porque lo habíamos dejado solo. Y le oímos el regañito del gato. Ya. Eso. Entonces, esa es digamos que la técnica primaria, mi querido Saitosen, para eso. Primero, crear el vínculo, la conexión, sin humanizar el actividad, sin humanizarlo. Y luego de eso, listo. Entonces, vamos a oírlo. Bien, ya. Esa es la contesta, mi querido Saitos. ¿Ya? Bueno. Ahora sí, empezamos a hablar del dinero en general. Pues tenemos otra pregunta, me creerás. Bueno, entonces terminemos por ahí. Dale. Y bueno, a uno nos va a tocar poner atención y empezar a oír a estos activiencitos. Y hay seres que ya lo traen por naturaleza, que en cuanto oyen a un activiencito ya saben qué está diciendo. Eso es bien bonito, pero les entienden palabra por palabra y es especial ese don que tienen algunos seres. Nos dice Andrea Moreno, ¿cómo saber cuál es nuestro elesertal y cómo poderse conectar con él? Gratísima. No, es que me están sacando del tema. Mire, no confundamos. Una cosa es el intercesor elesertal o el intercesor elemental y otra cosa es el elemental, las plantas. Ese es otro tema otro tema diferente. El intercesor elemental es el que todos tenemos un intercesor elemental. Y en la naturaleza, pues hay intercesores elementales. Lo que pasa es que hubo un evento alguna vez en el Sacro Aquarios, en los cuales los maestros nos dieron un intercesor elemental para facilitar la conexión con la naturaleza, con las plantas, con todo esto. Ese intercesor elemental. Pero todos nosotros, en general, tenemos nuestro intercesor elemental que es parte de nuestro ser. Es parte de nuestro ser y a través del cual nos podemos comunicar con la naturaleza. Ahora bien, es cierto que hay plantas, hay árboles con los cuales cada uno puede vibrar mucho más que con cualquier otro. Pero eso ya es otro paseo, ya es otra cosa diferente. Por ejemplo, el árbol mío se llama el caracolí y el granado, pero más, esos son los dos con los cuales yo vibro más en la naturaleza. ¿Ya? Pero eso es otra cosita, eso tendríamos que dar una clase
dedicada especialmente a esas cosas. Explicarles cómo se prepara uno, cómo actúa. Por ahora simplemente les digo lo siguiente. Desarrollen la capacidad del eidolón, de meterse en las planticas. Recuérdenme en la clase del domingo, una runa para uno conectarse con la naturaleza. En este domingo que viene, recuérdenme, yo les enseño una runa con la cual nos empezamos a conectar y recibir, digamos, las conexiones con la naturaleza, y ahí la persona ya va a ir indicando va indicando la conexión, la vibración, con cuál árbol o con planta se puede comunicar más. Este domingo, en la clase de Taotensegridad, me la preguntan y yo se la respondo. Sí me la preguntan. Esa por ahora sería la contesta a su merced. Excelente. Ahorita se me ocurre una preguntita en la esencia que pues ahora no le dejamos concluir. Creo que se acaba el tiempo y no se puede iniciar. Ahorita que oía lo que se está diciendo, he oído que dependiendo al día y a la hora que uno nace también, uno trae sus regentes o sus guardianes, y entre todos viene alguna o algunas plantas, Sí, algunos animalitos. Entonces alguno trae por ahí un búho, alguno trae un águila, alguno trae un ocelot, dice aquí un jaguar. Entonces, es así, ¿verdad? sí, por ese lado también es cierto. Sí, pero como les digo, esto es otro paseo. No nos salgamos de donde estamos. Sí. Listo, adelante con lo que se alcance para hoy. Gratitud. Recuerden que el tema se llama administración consciente. Hoy estamos hablando de el cuidado del desperdicio primero, y el cuidado del desperdicio, y también el cuidado de los activienes, las criaturitas que a nuestra vida llegan. Bueno, ¿alguna otra pregunta hay por ahí? No, maestro, siga, porque si Bueno, seguimos entonces vamos a pidiendo, dejarlo como preludio. Vamos a dar como preludio para la próxima clase. Respecto al dinero, tenemos que hablar varios aspectos respecto al dinero. El primer aspecto es qué hacer con el dinero físico, cómo guardarlo en las aljabas, porque la gente, hay muchos que hacen un surullo ahí no saben cuidar el dinero, entonces el dinero pues no se acomoda a las personas y se va también, es una energía. ¿Dónde guardarlo en la casa? Si en un cajón por allá en el piso o en cualquier parte o tirado. Hay que saber cómo, las formas de guardar ese dinero. Las formas de guardar ese dinero. Bien. Cómo hacer un altarcito para el dinero. ¿Por qué no se debe mezclar con facturas? Todo eso. Esa es una primera parte del trato físico del dinero. Y que yo quiero explicarles también al respecto, para crear una vibración de atracción. E incluso de pronto darles unas recomendacioncitas para crear vibraciones de abundancia en su casa. En un segundo punto, también es cuál debe ser la actitud nuestra al recibir y al pagar, al recibir dinero y al entregar y al pagar. ¿Cuál debe ser la actitud nuestra? Esa actitud del fluir, el dinero, cómo nos llega, cómo sale, cómo va. ¿Cómo se paga?
los billetes, cómo se entregan, el dinero, cómo se recibe, y en dónde se recibe. Por ejemplo, así brevemente, no es bueno contar dinero en un baño, en un inodoro, o en una carretera así por donde pasan muchos carros. ¿Y por qué? Hacerles una explicación de por qué es eso. Bien, ¿en qué parte del cuerpo hay que cargar el dinero? ¿En qué parte no se debe cargar? ¿Y por qué? Todas esas cositas tenemos que verlas. Y lo otro también es el tema que hoy usted planteó, el tema que planteó Eduardo, o que me plantearon desde Panamá. ¿Qué hacer para que el dinero rinda, prospere? Toda esa serie de cositas son recomendaciones que de actitud, de cuidado energético, y todo eso es lo que vamos a ver, si Dios lo permite, en estas clases de administración consciente. ¿Cómo les parece? Mi querida Ana Hualtaba, ¿qué dices tú? Excelente, maestro. Así que adelante con el tiempecito que nos queda. ¿Alguien tiene preguntas al respecto así? No, maestro. Sí. Bueno, entonces yo creo que por hoy sí, aquí podemos dejar la clasecita de hoy. Vamos a pedirle a un varón que nos eleve la oracel y así cerrar esta jorciada del día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, llega una preguntita. Sí, lo licencia de su merced. Primero nos dice maestra Laudeimar, maestro, inicie hoy por favor, ¿qué es creciente? Luego nos dice maestro, hay un cofre con espejo, ¿es bueno? Toda esa pregunta la respondemos la semana entrante. Sí, en las clases siguientes se responde eso. Maestro. ¿Llegó esto? Sí, le mandaron otra.